Buenas noches. Es un gusto muy grande acompañarlos. Como me presentabas, mi nombre es Ramos Gustavo. Trabajo en el área de terapia intensiva, soy el responsable de esta área en la clínica dentista y por ahí trabajo también en algún otro lugar en el área de terapia intensiva fundamentalmente. Gracias la invitación, Carmen y Alejandra, estás por allá, gracias. Siempre es un privilegio poder compartir algún pensamiento o algo de la palabra de Dios. Y cuando lo hago, siempre tengo presente, y esto sépanlo ustedes, que no estoy hablando aquí desde otro lugar que no sea desde un mendigo que encontró pan en un lugar y cree que ese pan que encontró puede servir para otros mendigos. Es así, de eso se trata. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es un tema que a mí personalmente y particularmente me inquieta mucho. Dios me ha dado algunas respuestas en su palabra a través de la vida y de lo que uno va teniendo como experiencia. No voy a hablar de este tema porque esté todo dicho ni porque crea que tengo todo dicho al respecto, sino solamente esbozos que voy entendiendo, comprendiendo y que se los comparto respecto al tema que ahora vamos a tocar y la palabra de Dios. Digo esto porque cuando ponemos como título "Cuando la gente buena sufre" y vienen a nuestra mente inquietudes, preguntas, estamos abordando, tal vez, al menos desde mi entender, la pregunta del ser humano. El cuestionamiento a Dios. Y entonces no podría pretender tener todas las respuestas, simplemente algunas cosas que Dios me ha planteado se las comparto. Saben que los médicos estamos muy acostumbrados a hablar, sí, pero habitualmente lo hacemos con nuestros pacientes más cerca, a distancia de un escritorio de por medio. Yo les voy a pedir, los que quieran, los que se sientan cómodos, acercarse un poquito, así tenemos más contacto visual. A mí personalmente me facilita la comunicación. Si no les es incómodo y quieren acercarse un poco, se los agradezco. Y si no, queden como están, así nadie se incomoda. En el libro de San Juan, el capítulo 11, te dice lo siguiente: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. En la versión Reina Valera dice: aquel que amas. No sé si alguno tiene esa versión en sus manos. Aquel que amas está enfermo. Y en el versículo 5 dice: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y leemos hasta allí. La situación que la Biblia te plantea aquí es una situación que vos y yo vivimos muchas veces o las hemos visto vivir a otros. María y Marta tienen su hermano enfermo, saben que Jesús tiene poder para curar, no dudan de ese poder para curar que tiene Jesús. Tampoco dudan que Jesús los ama, ni que Jesús ama a su hermano Lázaro. Y le envían el mensaje a Jesús de la misma manera que nosotros le enviamos el mensaje a Jesús cuando lo necesitamos: Señor, el que amás está enfermo. ¿Y qué más le dijo? Le digo, habrá preguntado el mensajero. Nada más. Con Jesús alcanza con eso. Avísale que el que él ama está enfermo.
¿por qué la gente buena sufre? Es una pregunta que la tengo en mi mente desde chico. En la universidad me empezó a hacer más ruido. Cuando me preparaba en la carrera de medicina me comenzó a hacer más ruido, y cuando empecé a trabajar como médico, cada vez más ruido. ¿Por qué hay gente tan buena sufriendo, enferma? Recuerdo en mi mente Nélida, una chica que hace 2 años estuvo en el hospital, en un hospital público donde trabajo en la terapia intensiva. Estuvo cerca de 6 o 7 meses en respirador, lúcida, con una enfermedad que no podía regresar, esclerosis lateral amiotrófica, para alguno que haya escuchado el nombre. Creyente, papás creyentes, fieles a Dios, una preciosa chica en esa situación. Viene a mi mente otro chico que vamos a ponerle de nombre para no dar a conocerlo, Pedro, que se levanta un día, 18 años, feliz, contento para ir a su colegio, bruscamente, dolor de cabeza intenso, pierde la conciencia, entra a la clínica adventista, va a tomografía, un gran hematoma por una malformación que tenía, entra a cirugía, entra a terapia intensiva, creíamos que se moría, no se murió, Dios lo preservó, hemipléjico para el resto del camino. Viene a mi mente un compañero de colegio que, me acuerdo, 4º y 5º año, había tenido poliomielitis, que se contagió estando sus padres de misioneros. Van escuchando. Poliomielitis que se enganchó estando sus padres de misioneros y quedó con una secuela que solamente podía moverse en una silla de ruedas. Llega un momento en donde estas preguntas empiezan a hacer mucho ruido en la mente. Y el momento donde se transformó en un sonido ya no posible de ocultar en mi mente fue cuando en el año 2004, en un accidente, perdí a mi hija de 6 años. Entonces, ¿qué está pasando acá? Quiero saber, quiero entender algo. Y lo vivo todos los días en la terapia. Esta es la pregunta que hay en mi mente y con la cual estoy hoy abordando la Biblia y compartiendo con ustedes lo que entendí que Dios tenía para decirme. Quiero que abran conmigo, los que tienen sus Biblias, en el libro de Job. Al parecer es tan importante esta pregunta que el primer libro que se escribió fue el libro de Job. Ustedes saben que entendemos que lo escribió Moisés en esos años que estuvo en el desierto antes de ser llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel. El libro de Job encarna la pregunta de por qué una persona buena sufre. Comienza diciendo: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, y fíjense las cualidades de este hombre. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Casi no puede decir mejor cosa de alguien que eso, ¿no? Intachable, absoluta integridad, temor de Dios, apartado del mal. Y te cuenta que tenía hijos, hijas, 10, que se reunían periódicamente, o sea, una familia preciosa, numerosa y vivían en armonía, que se reunían periódicamente, y él además, como sacerdote de la familia, como patriarca, oraba con todos juntos, cuando estaban juntos, para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Esta era la familia de Job, un hombre bueno, a un hombre al que le iba muy bien, era rico, tenía bienes y las cosas las hacía muy bien. Y el relato te dice que bruscamente cae la desgracia en la vida de Job. Te cuenta que en el cielo hay cierta discusión entre el acusador, Satanás, y Dios,
y se pone en tela de juicio a Dios, a Job, a las cosas que sucedían en el mundo. Y en ese contexto, Job comienza a padecer bajo la acción dañina del enemigo de Dios, pero de alguna manera permitido por Dios para que esto sucediera. Te cuenta que bruscamente pierde todos los bienes que tiene, el ganado, en formas sucesivas, y en el mismo día, cuando se entera que tiene un quebranto económico total, ya no le queda nada, ese mismo día le anuncian que estaban sus 10 hijos reunidos en la casa de uno de ellos, un viento, una tormenta, algo sucedió, la casa se vino abajo, los 10 murieron. Casi que la Biblia hace un esfuerzo, Dios, en mostrarte el hombre justo, intachable, íntegro, bueno, y la desgracia más absoluta que le puede estar pasando a esa persona. Casi como que quisiera grabarnos a los seres humanos en decirnos: no creas que solo le pasan cosas complicadas a aquellos que por alguna razón les está pasando. ¿Se acuerdan que esta idea que las cosas nos pasan por alguna razón la tenían los discípulos, ¿no? ¿Recuerdan? Había un ciego por allí y le preguntan: maestro, ¿por qué está ciego este? ¿Quién fue el responsable? ¿Sus pecados o los pecados de su padre? O sea, alguien tiene que haber responsable para que esta persona esté padeciendo. Alguien tiene que tener que ver con lo que le está padeciendo esto. Y este planteo es un planteo terroríficamente generalizado en el ambiente del mundo, de la sociedad, pero particularmente y lamentablemente muchos de los que creemos en Dios. De alguna manera asociamos, y por otro lado está bien que sea así, pero con límites, el bienestar con la bendición. Lo que nos va bien y las familias bien con que las cosas se están haciendo bien, y si algo está sucediendo mal es porque por alguna razón algo está pasando. Y es un concepto en tensión. Claro, cuando vos te ves como parte de ese problema, entonces algunas de las clásicas explicaciones que tenemos para el sufrimiento y el dolor te empiezan a sonar hirientes, molestas, dolorosas. Pasa lo siguiente: cuando en una sociedad donde hay muchos dioses, dioses buenos, dioses malos, no es difícil explicar el sufrimiento, porque si los dioses malos ganan, las cosas van mal. Si los dioses del bien ganan, las cosas van bien. Y según cómo está la tensión entre los dioses malos y los dioses buenos, las cosas van a ir peor o van a ir mejor. No hay mucho más que eso. Pero si vos creés que hay solo un Dios todopoderoso y que ese Dios es bueno, hay 3 conceptos que es muy complejo de manejar en nuestra mente: Dios todopoderoso, Dios bueno y amante, hombre bueno que sufre. ¿Se entiende? Dios todopoderoso, Dios bueno, hombre bueno que sufre. Claro, si hablamos de sufrimientos, permítame la expresión, livianitos, o sea, tengo un dolor, tengo una molestia, con esto me acerco más a Dios, pero hay otros dolores que son destructivos. Hay otros dolores que tienen una violencia inusitada que destruyen a la gente. Es compleja juntar estos 3 pensamientos en la mente. Y cuando aborden el tema en la sociedad, cualquiera entre nosotros, y uno de los mayores cuestionamientos para con Dios es este justamente: ¿cómo si tu Dios es bueno y todopoderoso pasan las cosas que pasan? ¿Cómo si? ¿Sabes una cosa? Yo me acuerdo de discusiones en la universidad de este tipo. ¿Sabes una cosa, Gustavo? Está todo bien. Yo prefiero creer que no existe, o creer que no le interesa nada, pero que es bueno, todopoderoso y las cosas que pasan, no. Este es el tema al que te zambulle de entrada el libro de Job. Y quiero que
lo analicemos en algunos textos que elegí para que compartamos. Primero, ¿qué es lo que pasa con Job? Íntegro, justo, bueno, cuando se ve sometido a este dolor terrible. De paso, fíjense la incapacidad de entender el amor y el sufrimiento que tiene el enemigo de Dios, que después de sacarle todo, incluso sus hijos, le dice a Dios, claro, Job todavía no te maldijo porque vos no lo tocaste a él. Qué necio que es. Como si a un padre le podés hacer algo más después de sacarle todos los hijos. Ya está. ¿Qué más le podés hacer? No existe más nada. Pero él, que desconoce el amor, ignora eso. Job estaba en esta situación, además miserable, lastimado físicamente, mentalmente, sufriendo. Vienen 3 amigos de él y se sientan alrededor, y el texto bíblico dice que durante 7 días era tan grande el dolor que nadie hablaba. Lo que te muestra después la historia que pasó cuando hablaron, te enseña una primera lección que está buenísima. Cuando vos ves a alguien sufriendo, acércate, abrázalo. No hace falta que le expliques nada, ¿se entiende? No intentes explicarle lo que no sabes. No intentes dar explicaciones justificativas de algo. Abrázalo. Que sepa que estás en silencio, pero presente. Hicieron eso los amigos de Job, y Job en paz. Hasta que después de 7 días empezaron a dialogar, y ahí se empezó a complicar la cosa. Job tiene algunas expresiones que quiero compartirlas. Por ejemplo, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Job estaba en una situación de depresión, triste, angustiado. Quería que borren, saquen del calendario el día que no vale la pena ese día, porque nací yo para tener que vivir esto. Versículo 16. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto o un niño que nunca vio la luz? En otras versiones dice, ¿por qué no fui como un abortivo? Job está deseando no estar presente, no haber vivido nunca debido al intenso dolor que está viviendo. Versículo 23. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? En otras versiones dice, a quien Dios arrincona. Job se sentía arrinconado por Dios en su visión. Lo que estaba viviendo no tenía otra explicación más que Dios lo estaba arrinconando, y por eso se está quejando, sufriendo, diciendo lo que dice y reclamándole esto a Dios. Acompáñenme al capítulo 9, versículo 22. Miren qué fuerte lo que Job dice, 9:22. Dice lo siguiente: inocente o perfecto para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perfecto. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Toda la tierra está en manos de los malvados, y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? No me animaría a estar diciendo esto si no lo estoy leyendo del libro de Job. Otra lección que a mí me fue quedando de leer el libro de Job. ¿Sabes unas cosas? Que bueno, Dios no se asusta que digas cosas así cuando estás padeciendo mal. ¿Se entiende? Víctor Frankl dice, hay situaciones tan extremas donde reina la incoherencia, como el sufrimiento del bueno, que tener un discurso coherente, bien plantado, hace pensar que algo está pasando en nosotros mal, que no estamos entendiendo. O sea, es lógico que reacciones de esta manera frente a esta situación. Y Dios no se asusta. Sigo leyendo. Capítulo 13, versículo 26. Fíjense, capítulo 13, 26. Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir los pecados de mi juventud. ¿Sabés lo que pasaba con Job? Job también compartía el pensamiento que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Porque en este esquema, Dios todopoderoso, Dios bueno, hombre bueno que sufre, que no lo podemos entender, Job
estaba sentadito en la esquina de este triángulo del hombre bueno que sufre. Como él era el hombre bueno que sufre, le quedaban solo dos opciones. O Dios no era todopoderoso, o Dios no era bueno. O hay algo adentro mío que está justificando lo que está pasando. Y Job repasa su vida para atrás y se acuerda de algunos años alocados de su juventud, tal vez. Y dice: Dios, estás trayendo ahora esto en recuerdo o en castigo por los años de mi juventud. Así dice, te estás acordando de las cosas de mi juventud. Es decir, busca en su mente Job justificar algo que le explique por qué está pasando lo que está pasando. Capítulo 23, acompáñenme, la última expresión de Job que vamos a leer. Capítulo 23, versículo 3. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Esta es una petición permanente de aquel que está sufriendo. O sea, lo único que quiero es que Dios me explique por qué está pasando lo que está pasando. Los hombres tenemos una profunda necesidad de sentido. Las cosas no son iguales unas que otras si una tiene sentido y la otra no. El ser humano necesita que las cosas tengan un sentido. Dios, explícame el sentido de lo que está pasando. Si vos me explicás el sentido, aunque siga sufriendo, voy a entender por qué está pasando lo que está pasando. Fíjate que Job se pregunta las mismas cosas que nos preguntamos nosotros cuando estamos sufriendo. Tenemos los mismos reclamos. Y vuelvo al concepto. Dios no se asusta si te enojas. Dios no se horroriza porque decís alguna cosa. Él sabe que es lógico que respondas de esa manera. Él sabe que sos un ser humano que estás padeciendo. No se asusta. A veces nosotros, cuando escuchamos que alguien que está sufriendo dice cosas terribles, nos horrorizamos y tratamos de corregir. Déjalo. Se lo está diciendo a Dios, no te lo está diciendo a vos. Deja que Dios lo maneje con él. Tranqui. Job ya se le dijo varias cosas a Dios y era un hombre justo, intachable, íntegro. Ahora quiero que me acompañes a leer un poquito qué respuestas le dieron sus amigos, aquellos que estaban cerca y trataban de ayudarlo a Job. Capítulo 4, porque sus amigos eran buena gente que vinieron a acompañarlo. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Léelo conmigo. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Opa, estamos en un problema. Los amigos le dicen: Job, tenés que confiar en Dios. En realidad no le dicen que tenés que confiar en Dios. Le dicen: tenés que confiar en que tu vida es íntegra delante de Dios. Tenés que confiar en que vos sos una persona recta delante de Dios. Porque si esto es así, Job, ¿acaso viste que algún justo padezca, algún justo le pase algo malo? Si me permiten, veo todos los días eso. Los amigos de Job no lo habrán visto, pero se ve y se ve permanentemente. Lo que los amigos le estaban diciendo a Job es: Job, amigo nuestro, repasa tu vida porque algo tiene que haber para explicar lo que te está pasando. Algo hay en tu vida, porque lo llamaban a la reflexión. Fíjense lo que sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 3. 8:3. ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él, y por eso el castigo les estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Gracias, Bildad, le habrá dicho Job cuando terminó de hablar, ¿no? Gracias. Bildad le dice: Job, algo pasó con tus hijos. Dios no hubiera hecho lo que hizo o permitido lo que permitió si no se justifica. Pero Job, estás al tiempo, le dice Bildad. Arrepentite y estás a tiempo para poder recomponer nuevamente tu hogar. Dios lo haría. Es fuerte lo que dice Bildad.
Capítulo 33, acompáñame ahora. Capítulo 33. Y sí que estas dos cosas que ahora le vamos a leer son increíbles. Fíjate que se los dice, esto primero se lo dice Eliú. Capítulo 33, versículo 14 al 19. Es interesante porque Eliú es un muchacho más joven que aparece al final, es un cuarto amigo. Y Eliú comienza su discurso enojándose con los otros, porque dice, ustedes son flojitos, ustedes no, ¿cómo van a permitir? Eliú se transforma en un defensor de Dios. ¿Cómo van a permitir que Job diga lo que está diciendo de Dios? ¿Cómo va a decir que Dios es injusto? ¿Cómo va a cuestionarlo a Dios Job? No puede ser. Y Eliú se envalentona en defensa de Dios. Capítulo 33, verso 14 en adelante. Fíjense lo que dice. 33, 14. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños y en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones y no deja que caigan en orgullo. Los protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en los huesos. ¡Wow! Ahora, de una manera u otra se escucha esto por ahí. Padecemos una enfermedad, alguien lo padece y reflexiona. ¿Qué te están queriendo decir? ¿Qué te está queriendo? Es lo que dice Eliú. Yo no estoy diciendo si está bien o mal eso que decimos nosotros, pero yo quiero que ustedes vayan al texto bíblico. Eliú está diciendo, Job, Dios te está hablando. Te quiso hablar de una manera, te quiso hablar de otra, no lo escuchaste. Ahora te está hablando a través de dolores y de sufrimiento. Última expresión de Eliú, capítulo 34, versículo 9. Job ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? En otras versiones dice, si Job es justo y está sufriendo, ¿de qué sirve agradar a Dios? ¿Se entiende la pregunta de Eliú? Eliú lo que dice es, muchachos, hagamos algo, corrijamos a Job, porque lo que Job está planteando es que él es bueno, que él es íntegro. Y si él es íntegro y está sufriendo, quiere decir que ser íntegro no es un escudo protector universal contra el dolor. Y ¿sabes una cosa? Es muy tentador, religiosamente hablando, intercambiar con la gente obediencia por protección. ¿Se entiende? Vos obedeces, vos tenés protección divina. Escudo universal contra el dolor. Vos no obedeces, algo no va a andar. Y Eliú lo que dice es, muchachos, corrijamos porque el cuestionamiento de Job a Dios que está teniendo pone en riesgo este concepto que es un muy fuerte concepto para lograr la obediencia de todos a Dios. Si desobedeces, su protección se aleja. Si obedeces, te protege. Si alguien no cuidó a Job y no lo protegió y le pasó lo que le pasó, algo tiene que haber de justificación en la conducta de Job. ¿Saben? Casi me parece que estos textos a veces los escucharíamos o los usaríamos si no fuera porque al final del libro Dios le pide a Job que ore por sus amigos porque habían hablado no de parte de él. ¿Se entiende? Si al final del libro vos no tuvieras a Job orando por estos amigos, porque Dios le dice, Job, es muy fuerte esta figura, Job, lleno de llagas, solo, sin su familia, sin hijos que habían muerto, padeciendo, angustiado, diciendo lo que dice, arrodillado, haciendo un altar y pidiendo clemencia de Dios. ¿Sabes para quiénes? Para sus amigos sanos, vigorosos y bendecidos que estaban cerca. ¿Ven a qué te lleva el libro de Job?
a cuestionarte profundamente muchas de las cosas que nos planteamos frente al sufrimiento y el dolor. Gracias a Dios que al final del libro cuestiona lo que dice Eliú, y entonces yo digo, esto que dice Eliú no es lo que Dios está pensando, es lo que él está diciendo, pero Dios lo corrige después. Y ahora lee 3 respuestas, 3 tips que dice Job en el libro. Acompáñame al primero, en el capítulo 6, versículo 26. Capítulo 6 de Job, 26. 6. ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? En otras versiones dice, ¿cómo van a escuchar ustedes las palabras de un desesperado? Este concepto me parece muy saludable para tener en cuenta frente al dolor. No juzgues a alguien por lo que dice cuando sufre, ¿entendemos? Cuando alguien sufre, padece, está en un proceso de dolor profundo, escúchalo, pero no juzgues a esa persona por lo que está diciendo en ese momento. Decimos cada cosa en ese momento. Si Dios lo escucha a Job y lo deja que hable a Job, ¿cuánto más nosotros cuando estamos? Y él dice, por favor, ustedes van a escuchar las palabras de un desesperado, déjenme que hable, por lo menos, les pide Job. Capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13 de Job, versículo 7 al 9. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? O sea, lo que les está diciendo es lo siguiente. Amigos, ustedes están presentando argumentos, están hablando en defensa de Dios con cosas que no son verdad. Me están acusando de cosas a mí que no es cierto. Ustedes se van a transformar en defensores de Dios y díganme si no tenemos tendencia a cometer ese error nosotros. De alguna manera, frente al dolor y al sufrimiento, buscamos algún tipo de explicación que no deje tan mal parado a un Dios todopoderoso frente al sufrimiento. De alguna manera tiene que tener explicación. Y Job le dice, no argumenten falsamente, porque además los argumentos de ustedes que no son verdad, son engañosos, pretenden defender a Dios y generan más dolor en mí. Capítulo 21, versículo 34. Capítulo 21, versículo 34. Dice lo siguiente. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. ¿Sabes algo? Cuando estás padeciendo, cuando estás en el dolor, cuando sufrís en serio, y suenan tan huecos muchas cosas que te dicen, tantas cosas que se acerca y explicaciones, cosas y lo que Job dice es eso. Amigos, es tan hueco lo que está. Ustedes no saben lo que es tan hueco, vacío lo que me están diciendo. No lo hagan, no lo digan, no intenten explicar lo que no saben. A vos y a mí nos interesa vivir en un mundo ordenado, comprensible y previsible. Por eso cuando sufre alguien bueno, nos golpea tanto, porque de pronto parece que no es previsible ni manejable el dolor. Pero cuando intentás explicaciones que no corresponden al que sufre, al que sufre, le parece un insulto. Explicaciones vacías que además del dolor no traen paz, es un insulto para él. ¿Cómo podemos explicarle a alguien que por alguna razón Dios está queriendo que él pase por esa situación? ¿Cómo trataríamos como sociedad a un padre que le diga al juez, sí, yo sabía que el fuego iba a dañar a mi hijo, pero lo dejé que toque porque él tiene que aprender que hay que obedecer. Yo le dije que no toque el fuego
Y él fue, tocó, está lesionado para siempre con secuelas, pero si un padre actuara de esta manera frente a sus hijos, ¿lo condenaríamos o no lo condenaríamos? Claramente. ¿Cómo se nos ocurre poner esas características en Dios? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Características que en un padre humano serían demoníacas, con liviandad las ponemos sobre Dios y decimos, Dios está dejando que esto pase por alguna razón que solo Él lo sabe. Quédate tranquilo, quédate tranquila. El valor supremo que tiene una vida no permite que vos la sacrifiques por otro. ¿Se entiende? El valor supremo de una vida no permite que vos sacrifiques una vida para poder tener algún bien para otro. Recuerdo hace 1 año y medio más o menos en el consultorio, una señora, 60 años, que me cuenta su problema por haber sido abusada por su padre en la infancia, hasta edad bastante avanzada, con grandes complicaciones, pero ella había logrado formar su familia. Me acuerdo que charlamos este tema en el consultorio. En el momento en que le cuento en 2 palabras esto que estoy hablando con ustedes ahora, y le digo, ¿sabes algo? Dios no quería que te pase esto. Él haría lo imposible para que no pase, pero por alguna razón sucedió que Él no pudo evitarlo. Me acuerdo cuando le dije eso, empezaron a correr lágrimas por sus ojos. Y me dice, doctor, entonces yo puedo no aceptar como algo de Dios esto que me pasó. Claro. El concepto de que solo te pasan cosas que son voluntad divina es un concepto complejísimo, permítame usar la palabra complejo, porque cuando te pasan atrocidades, ¿cómo encajás la atrocidad dentro de la voluntad divina? Es complejo. No tengo las respuestas, yo lo dije al comenzar la charla de la reunión. Acompáñeme a Job, capítulo 40. Comienza a hablar Dios. Y Dios dice algo, y entiendo que habitualmente estos textos suelen pasar bastante desapercibidos. Cuando leemos Job y vemos la conclusión, solemos ver los últimos versículos de Job. Pero acá Dios le dice lo siguiente. Capítulo 40, verso 8 en adelante. ¿Pondrás en duda mi justicia? ¿Me condenarás solo para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tu voz tronar como la suya? Bien, Job, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Y fíjense lo que le propone a Job. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Job, hace justicia ahora. Job, si vos sos capaz de hacer justicia ahora y a cada uno ponerlo en su lugar y darle su paga ahora, si vos podés hacer eso, Job, vos sos Dios. La salvación está en tus manos. Porque yo, Dios, ¿sabés? Estas expresiones que encontrás acá, no quiero detenerme ahora mucho, pero por ejemplo en el capítulo 13 de Isaías son las mismas palabras que aparecen en el día final cuando Dios hace justicia sobre la tierra. Más adelante en el capítulo 41 te relata
Fíjate que dice, puedes capturar al leviatán. El leviatán era una suerte de serpiente marina que no se sabe bien qué quería decir, pero sí simbolizaba el mal. Y Dios le está diciendo, vos sos capaz de cortar con el mal ahora. Es curioso porque el leviatán aparece varias veces repetidos en la Biblia, 7 veces. Lo encontré en los libros de los profetas Isaías. Y después, al final de los tiempos, aparece esa figura demoníaca del dragón, de la serpiente, al final cuando Dios finalmente hace justicia. Es decir, Job, por razones que vos no podés entender, que vos y yo hoy no podemos entender, aunque nos parezca tremendo pensarlo, hay cosas que incluso hoy acá Dios de alguna manera no puede hacer que sean como Él quiere que sean. Hay tanto daño y caos en este mundo que la libertad del hombre permitió que se maneje de esta manera, que un Dios que respeta las libertades incluso se le dificulta controlar el gran daño y el caos que acá sucede. Pensar esto nos resulta fuerte porque era más reconfortante, como cuando eras chiquito, era más reconfortante creer que papito te puede salvar de todo, ¿o no? Te sentías muy seguro, te sentías, papá me salva de todo. Y cuando creciste te diste cuenta que había cosas que te iban a pasar igual. Y cuando vos creces en tu relación con Dios, te das cuenta que aunque seas justo, bueno, íntegro, hay cosas que te van a pasar igual o pueden pasarte igual. Y eso no quiere decir que en algún punto vos no estuviste en relación con Dios. Este pensamiento que nos asusta, que nos genera cierta inquietud en primer lugar, te lleva a algo que es confiar en la persona de Dios y de Jesús más que en las cosas que esa persona va a hacer. Este concepto enseguida lo vamos a desarrollar. Dios, que no te puede decir que evita todo el dolor, te dice, ¿se acuerdan Isaías? Cuando pases por el agua, ¿qué dice? Yo voy a pasar con vos. Fíjate que el texto no dice, no vas a pasar por el agua. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No dice, no vas a pasar por el fuego. Yo voy a estar con vos. Quiero sugerirles a ustedes hoy que no todas las cosas que pasan en este mundo tienen una razón por la cual suceden. Yo sé que este pensamiento suena raro, fuerte, pero te invito a que después lo pienses en detenimiento. No todas las cosas que suceden en el mundo tienen una estricta razón por la que suceden. Pasan cosas sin razón. Pero siempre, escúchame bien, siempre las cosas que pasan, luego de sucedidas, tu actitud frente a ellas le da una razón. ¿Se entiende la diferencia? No preguntes por qué, porque no vas a poder entender todos los por qué. No hay forma, no hay chance, la Biblia no te lo enseña. No pretendas que todas las cosas tengan un para qué, porque si todo tiene un para qué, todo tiene una razón previa para que suceda. ¿Está claro el pensamiento? Si hay una violación de una chica, si hay un abuso de un niño, si hay un para qué, quiere decir que una mente macabra permitió que pase esto para que luego suceda otra cosa. ¿Está claro? No le pongas este atributo a tu Dios. Pero sí, permitite que sea realidad en tu vida. Romanos 8:28, ¿lo recuerdan? Texto clave para la vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No todo lo que les pasa es bueno, pero la actitud frente a lo que me pasa hace que aún lo malo sea canalizado para finalmente obtener un resultado final bueno.
Cuando pasó lo malo, no pasó porque Dios quería que me pase esto para que entonces yo comprenda y entienda algo que no entendía, sino que pasó porque estás en un mundo en guerra, estás en un mundo donde silban las balas, y cuando vos vas a la trinchera y silban las balas te pueden pegar. No porque hayas hecho vos algo particular para que te toque. Yo no creo, de ninguna manera creo, que Dios decidió: qué bueno que sería que la hija de Gustavo se ahogue. Ese no es mi Dios. Pero mi Dios no soltó mi mano cuando sucedió. Y no soltándote de la mano de Él, aún esa catástrofe termina transformándose en un evento en tu vida que hace de vos una persona distinta que antes que pase esto. Y cobra sentido lo que sucedió. No lo tenía antes que suceda. Después que sucedió, tu respuesta a lo que sucedió le da un sentido. ¿Está la diferencia? Hoy, cuando todos los días hablo con 16 familiares que tienen sus familias, o sea, 16 grupos familiares que tienen su familia dentro, puedo entender bastante distinto el dolor de muchos de ellos que lo entendería si tuviera a mi hija conmigo. Ahora, no me pidas que te diga qué bueno que Dios me enseñó de esta manera. Las cosas pasaron. Una vez sucedidas, tomados de la mano de Dios, eso que es una catástrofe se transforma en algo bueno, en el sentido que te da una característica y una comprensión, un entendimiento que nunca lo tendrías de otra manera si no fuera por eso. No era la voluntad de Dios que pasara, pero una vez que sucedió, entonces es captado por Dios. Hay un libro precioso que se los aconsejo, del cual tomamos el título del tema de hoy, que se llama Cuando la gente buena sufre, de Harold Kushner. Este libro lo escribió a propósito de haber perdido a su hijo con una enfermedad llamada progeria, que es una enfermedad que consiste en que los niñitos se van poniendo viejitos. Habrán visto alguna película al respecto. Harold Kushner, con K. Y él dice al final, dice esto, escúchenlo por favor, no tiene desperdicio. Soy una persona más sensible, un pastor más eficaz, un consejero más comprensible, es un rabino él, debido a la vida y la muerte de Aarón, de lo que jamás hubiera sido sin ellas. Pero renunciaría a todo esto si pudiera tener de nuevo conmigo a mi hijo. Elegiría ser papá de un niño brillante, pero no pude elegir. Cuando suceden cosas que no pudiste elegir, no creas que Dios las eligió. Dios no te suelta para que cuando pases por el agua, por el fuego, puedas tomar una fuerza inusitada. Él no lo planificó, pero como no te suelta, sacas algo bueno de lo malo, que es muy distinto a que haya tenido sentido antes. Y abrí conmigo la Biblia de nuevo en la historia que iniciamos de Lázaro, capítulo 11 de Juan. Juan 11. Fíjense lo que dice el versículo 21. Jesús se toma 4 días para ir a ver a Lázaro. 4 días es mucho. Lázaro, tenés que venir por favor a ver a tu amigo que está enfermo, le mandaron a decir las hermanas. ¿Ustedes se imaginan el rostro de Marta y María cuando vuelve corriendo el mensajero? ¿Ustedes se imaginan? Habrá ido para darle el mensaje. Betania no estaba a 2 días de donde estaba Jesús. Un muchacho que yo voy a avisarle a Jesús. Y la misión de su vida era llegar a avisarle a Jesús. Llega, les dice, Lázaro, el que amás, está enfermo.
y lo mira a Jesús, como vos y yo cuando oramos. Lo miramos a Jesús. Y Jesús, vos sos poderoso. Vos podés. Yo sé que vos podés. Ya lo leí, ya lo vi. Y silencio. Cuando Jesús está en silencio, está trabajando. Silencio. Y el muchacho vuelve a Betania. No entendía nada. Y llega a Betania y le dice a Marta y María, ¿le dijiste? Sí. ¿Y? Nada. ¿Y? No vino. ¿Cómo? ¿Está viniendo? No. ¿Pensaste en lo que había en la mente de los discípulos en ese momento? ¿Pensaste? Porque es muy parecido a lo que hay en la mente de muchos de nosotros cuando Dios no actúa en un momento que consideramos que tiene que actuar. ¿Sabés las preguntas que había en la cabeza de Pedro, de Juan, de Andrés? ¿Sabés las preguntas que había en el pueblo que estaba alrededor? El Mesías amaba a su amigo y no iba a curarlo. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Sabés cómo aprovechaban esta situación los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, para tanto amor? Con todo esto en su mente, quiero que leas la escena que hay a continuación porque es increíble. Increíble la escena que a continuación vas a leer en tu Biblia. Con todo esto en la mente, aparece, versículo 21, Marta cae a los pies de Jesús, sale a recibirlo a Jesús. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Nunca escuchaste decir esto? ¿Nunca lo dijiste? Si tan solo hubieras estado acá, no hubiera muerto. Pero aún sé que Dios hará todo. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Es cierto, le dice Marta. Le responde igual que vos y que yo. Es cierto. Resucitará al final, en la resurrección de todos. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y ahora prepárate porque está, a mi humilde entendimiento, una de las escenas más increíbles de toda la Biblia. Versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. La mente de Marta estaba llena de preguntas, llena de preguntas. Jesús no había venido, Jesús podría haber venido, podría haber curado a su hermano, podría, y no vino. Jesús no le explicó por qué no vino. Su hermano estaba muerto, ella no creía que iba a resucitar su hermano, creía que después, al final, como nosotros. ¿Y sabés lo que dice Marta? Prendida a los pies de Jesús, yo me lo imagino así. Jesús, algo me pasa con vos, porque no puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios. ¿Captás la fuerza de lo que Marta está diciendo? No puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios. Marta no le dijo, no puedo dejar de creer que vas a hacer resucitar a mi hermano. No sabía si lo iba a resucitar. Pero le dijo, Jesús, algo me pasa con vos que no puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios. Acaba de morir mi hermano. No entiendo por qué no viniste, no entiendo nada, pero sigo creyendo en vos. Yo creo que es una de las manifestaciones más increíbles de fe que hay en la Biblia. Y para Jesús tiene que haber sido una de las cosas más bellas que le pasó en su ministerio. ¿Sabes por qué? Y presta atención a esto. Solo cuando te liberás
del concepto de que Dios es el todoprotector que te va a proteger del mal. Solo cuando te pasa algo triste y cuando en esa tristeza mirás a Dios y le decís: Dios, creo en vos, es la primera vez que fuiste finalmente libre de todos esos conceptos y ahora liberado. No tenías por qué decirle que creías en Él, porque los hechos no te están ni siquiera mostrando eso, pero en ese contexto le decís: Dios, creo en vos. Por primera vez Dios recibe eso de un ser que ahora, liberado de esa supuesta protección de todo, y sabiendo que aún siendo bueno y creyendo en Él puede padecer, le dice: Dios, soy libre de todo esto, no te creo ni te amo porque espero algo, simplemente no puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios. Y en el versículo 34 te dice: Jesús le dijo: ¿dónde los pusieron? Y ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: estos somos nosotros, me parece. Este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Eso era lo que estaban diciendo la gente. Ahora, lo que quiero que te detengas en el texto es que Jesús lloró. Y yo veo acá a un Dios deseoso de estar en relación con vos y conmigo, no pudiendo explicarnos todo lo que pasa en el mundo porque no estamos en condiciones de entenderlo. No puede. Pero no pudiendo, lo que más puede hacer es pasarla con vos. Viene con vos, la pasa con vos y Jesús llora, haciéndose uno con vos y conmigo. Y te dice: te acompaño cuando vas por el fuego, por el río, la paso con vos, lloro. No todas las religiones muestran a un Dios que llora frente al dolor y sufrimiento de aquellos que ama. Verso 38, por favor. Y quiero que saquemos esta última lección de esto que estamos hablando respecto al dolor y al sufrimiento. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe tener un olor espantoso, dice acá. En otras versiones dice: hiede. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra. Verso 43. Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. ¿No te parece increíble lo que acabas de leer? No me refiero a Lázaro, sal de ahí, que es increíble. ¿Sabes qué me parece más increíble? Corran la piedra. Es muy fuerte. A ver, Jesús, ¿estás por resucitar a un muerto de 4 días y vos me pedís que yo te corra la piedra? ¿Entienden lo que decimos? A ver, estás por hacer el milagro más increíble que hay registrado en el texto bíblico. Un muerto de 4 días que hiede va a salir con vida de allí. ¿Y vos necesitas que yo corra la piedra? Ah, qué generosidad la de Jesús. La misma que sigue teniendo hoy. Él resucita al muerto, pero le pide a un ser humano que corra la piedra. Quiere que otros sean partícipes de su milagro. Él salva a tu amigo, tu amiga, tu papá, tu mamá, tu pariente. Él salva, Él produce el milagro. Pero te pide a vos y me pide a mí que corras la piedra. Quiere que te sientas parte de su milagro. Él, imagínate, va a resucitar un muerto, no puede hacer así y desplaza la piedra. Pero Él quiere que un ser humano sienta que es parte de este milagro, que se sepa parte en su
consideración a vos y a mí nos hace parte. Y te quiero plantear, para terminar, que el sufrimiento, más allá de las respuestas que tenemos y respuestas que no tenemos, sí nos llama a vos y a mí a que seamos corredores de piedra para que Dios obre milagros. Porque cuando Lázaro resucita, fíjate el versículo 43, dice: Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas en las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada con un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Esta es otra vez lo mismo. ¿Acabás de resucitar un muerto y no podés sacarle milagrosamente las vendas? Por favor, ¿hay alguien que me dé una mano para terminar este milagro? ¿Alguien que pueda quitar las vendas, por favor? Si me dejás volar con la imaginación, me imagino que había algún chiquito adolescente por ahí que se fue corriendo para sacar las vendas. Y cuando le sacó las vendas, miraba y le sacó las vendas. Y si me dejás seguir volando con la imaginación, me imagino muchos años más adelante la iglesia cristiana primitiva reunida, y en una reunión alguien contando el milagro de Lázaro, y en el fondo un viejito levantaba la mano y decía: yo le quité las vendas. Yo sé que cuando estemos en el cielo y vayamos caminando por ahí, Dios te haya hecho tan sensible al sufrimiento del otro, que hayas participado en tantos milagros de Dios para con el sufrimiento del otro. Porque vieron que los terremotos, las catástrofes son llamadas hechos de Dios, por ahí por lo seguro dicen hechos divinos, hechos de Dios, no sé cómo, expresiones así. El hecho de Dios no es la catástrofe. El hecho de Dios es que haya un grupo de seres humanos sensibles que van y ayudan en la catástrofe. El hecho de Dios es que se conmuevan los corazones para ser parte con Él en trabajar por aquel que está sufriendo, por el que está doliente. Sean compasivos. Ese es el hecho de Dios. Increíble. Y entonces, un día yo me imagino estar en el cielo con Jesús, caminando por ahí. O capaz con uno de ustedes, voy caminando. Capaz voy caminando con Nélida por ahí. Estamos caminando en el cielo y por ahí se cruza alguien y yo la codeo. A este lo resucitó Jesús, pero las vendas se las quité yo. Dios quiere que frente al dolor y al sufrimiento espera tener un grupo de hijos suyos que sean corredores de piedras y quitadores de vendas. El milagro lo hace Él, pero vos y yo quitamos las piedras y sacamos las vendas. No sé cuántas más preguntas puedo responderme sobre el sufrimiento. Pero tal vez en vez de tanto buscar explicaciones y justicia, puedo empezar a buscar el amor y ser parte de las manos y el bálsamo que Jesús da para aquellos que están sufriendo. Esa es la respuesta de ahora de Dios al sufrimiento. Tenernos a vos y a mí para que quitemos vendas. Amén.